Hola amigos, bienvenidos a Baladeras Televisión. Hoy estamos a 13 de junio de 2024. Os presento las noticias de portada del día de hoy. Empiezo con Europa Press. La Asociación Mayoritaria de Jueces rechaza el aviso de Sánchez al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Atropello constitucional. Ayer, en la entrevista en la televisión española, Pedro Sánchez dijo que daba un plazo de 15 días al Partido Popular para ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si no, pues sería el gobierno, junto con el Congreso, quien iba a hacer esta renovación. Y los jueces ya pues se han puesto muy serios y muy preocupados y han hecho un comunicado urgente en el que han manifestado que lo consideran un atropello constitucional. O sea que lo que pretende hacer Pedro Sánchez de asaltar el Poder Judicial, es decir, indirectamente controlar el Poder Judicial, es algo inconstitucional. Vamos a ver cómo va la cosa, porque según noticias recibido a la primera hora de esta mañana, parece que el Partido Popular ya va a mirar de tener un acuerdo con el Partido Socialista para poder renovar esta cúpula del Poder Judicial. Vamos ahora al debate. ¿De dónde salen los votos a Junts por toda España? ¿Error masivo o estrategia pactada? Se ha hablado mucho, sobre todo en redes sociales, de cómo es que Junts ha obtenido tantos votos fuera de Cataluña. Algo raro. Me imagino que de todas las candidaturas de las instituciones europeas las han puesto pues en todos los rincones de España. Y ahí habrán llegado, por ejemplo, extrañas candidaturas como la del CEUS, que representa a PNV, o la de esta coalición de Bildu, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego, y de Junts, que son más bien partidos separatistas. Y nos explica cómo pueden haber obtenido tantos votos en algunos barrios como de centro de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y tan lejos. ¿Qué pinta Junts en Canarias, por ejemplo? O en Marbella, la andaluza Marbella. ¿Cómo puede ser que haya tantos votos de Junts en Marbella? Se está hablando de que, claro, como que el recuento de las elecciones lo lleva la empresa Indra, que la ha contratado el gobierno. Pues no sé si aquí puede haber un pucherazo. Hay mucha gente que está hablando de pucherazos. Es algo muy raro, por ejemplo, que Junts obtenga votos fuera de España en unas cantidades que parecen algo exageradas. Se hablan de errores judiciales, de errores informáticos, pero es que hay varios errores informáticos. La especulación más destacada es que Pedro Sánchez quería que facilitar a Puigdemont que se lograra por lo menos sacar un eurodiputado de Junts, que no fuera pues, que no tuviera representación en el Parlamento Europeo, porque pensaba, por ejemplo, que el partido de Albizu Pérez ha sacado más del doble de los votos que ha sacado Junts en todo su conjunto. No me refiero solo a los de Cataluña, sino también del resto de España. Pero bien, os dejaré un mapa donde se ve reflejada los puntos de España donde pues se han detectado varios votos de Junts. Os lo muestro y luego sigo las telenoticias para que podáis juzgar por vosotros mismos. Bueno, pues ya habéis visto el mapa, ¿no? Ahora vaya a Diario. Y Arena levantará la orden de detención sobre Puigdemont la semana que viene. Aquí pasan cosas raras porque el Parlamento de Cataluña, que el presidente del Parlamento, Josep Ruiz, me parece que es del partido de Carles Puigdemont, está intentando retrasar lo máximo posible. Y ahora pues se está hablando de que el juez de Arena, que lleva el caso de Puigdemont, va a levantar la orden de detención porque teme ciertos problemas de prevaricación que se le pueden acusar, porque claro, la ley de amnistía ya es vigente y si no se le aplica se le podría acusar de prevaricación. Y esto contradice que muchos jueces, al menos hasta el momento,
consideran que esta ley de amnistía es inconstitucional. Por tanto, podrían recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo, pero algunos jueces tienen sus dudas y no quieren mancharse con el delito de prevaricación. Es decir, que cuando un magistrado no cumple con lo que especifica la ley, que es la voluntad del legislador, es decir, la voluntad del Parlamento y del gobierno con el apoyo del Parlamento. Desde luego que la justicia es un cachondeo. Veremos cómo va terminando la historia. Vamos ahora a 20 minutos. Sánchez mide hoy sus apoyos en el Congreso con dos nuevas leyes tras la aprobación de la amnistía. Una es la prórroga hasta 2028 de la suspensión de los desahucios que beneficiaría a 30.000 hogares vulnerables. Bueno, esto que se está hablando de hogares vulnerables tendría que concretar mucho más, porque yo lo que entiendo de hogares vulnerables se refiere pues más bien a la inmigración. Y luego, si tú prorrogas el desahucio hasta 2028, pues, y esto también tiene que ver esta ley de vivienda que elaboró Pedro Sánchez, estás complicando aún mucho más el mercado de la vivienda. Estás haciendo que los alquileres suban mucho más y la vivienda, el precio suba mucho más, porque si no las se puede desahuciar, pues las empresas tienen más riesgo, los bancos también. Entonces van a endurecer aún más las condiciones de acceso a las viviendas. El caso no es consentir que la gente no pague 4 años más, porque estos se van a aprovechar y de hecho ya se está aprovechando mucha gente, como es el caso de los ocupas o los inquilinos ocupas. Esto no es nada bueno. Lo bueno es, pues, dar libertad a las empresas constructoras, no obligarles a normativas, bajarle los impuestos y liberar suelo para la construcción de edificación, para que se puedan construir viviendas y se puedan construir a un precio mucho más reducido, y hacer políticas que faciliten el empleo, pues no el empleo precario como se está haciendo hasta ahora, sino políticas que sean tan favorables para las empresas y que puedan hacer que las empresas, pues los empleos que puedan crear sean más estables y más duraderos, y así no hay peligro de impagos de hipotecas. Pero bien, el gobierno lo están haciendo todo mal y algunos pues se aprovechan de esta situación. De objetivo, Sánchez quiere que el Congreso elija al presidente del Supremo en lugar del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno no desiste de rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En otras palabras, esto significa que lo que quiere el gobierno es tener el poder sobre el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que el organismo que nombra a los jueces. O sea que si Pedro Sánchez coloca a sus afines en el Consejo General del Poder Judicial, también pues sus afines van a colocar a los que tienen que ser los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, y de los juzgados superiores de justicia de determinadas comunidades autónomas, o sea, de los juzgados de las más altas instancias. O sea que lo que quiere Pedro Sánchez es tener el control de la judicatura mediante, pues, la acción de su gobierno con el apoyo del Congreso. Se refiere a los apoyos que tiene en el Congreso, los mismos que les facilitaron la investidura. Esto va contra el Estado de Derecho, esto va contra la separación de poderes y esto no es nada bueno, porque imaginaos una cosa, el caso de Begoña Gómez o de su hermano o de varios miembros del gobierno están picados por corrupción que tienen aforamiento, pues tendrán que ser, pues, juzgados o bien a otra instancia superior, a un tribunal superior de justicia, o bien al Tribunal Supremo, porque algunos políticos tienen la condición de aforados. Y si allí están los jueces, los títeres de Pedro Sánchez, pues harán unas sentencias que sean favorables a los intereses de Pedro Sánchez. Y esto es dictadura, es prácticamente dictadura. Todo el poder lo concentra la persona del presidente del gobierno, que, aunque le llamen presidente del gobierno, en realidad sería un dictador. Y este es el peligro, la deriva hacia la que va España. Y esto es muy malo y es muy peligroso.
Pero bueno, supongo que mucha gente no va a estar contenta. Los jueces ya han puesto el grito al cielo diciendo que esto puede ser inconstitucional. Y bueno, ya se ve que la política española últimamente las cosas no andan muy claras y las cagadas y meadas a la Constitución son repetidas y repetidas. Por desgracia, no somos un país serio, nos parecemos más a una república bananera en la cual se gobierna de cualquier manera y el que es más fuerte es el que tiene el poder. Vamos ahora a Diari de Girona. El col·lapse als juzgats gironins continua a l'alça sense aturador. Durant el primer trimestre, els casos pendents d'ingressar als òrgans judicials supera els 68.000 i suposa un 23% més respecte a l'any passat. Dice que el colapso en los juzgados de gerundenses continúa al alza. Durante este primer trimestre, los casos pendientes a ingresar superaron los 68.000, que supone un 23% más que el ejercicio anterior. Esto lo que está diciendo es que los juzgados cada vez están más colapsados. Cada vez hay más, pues, demandas, querellas, denuncias que no son atendidas, porque los juzgados están desbordados. Y en fin, en parte también está que muchos funcionarios de justicia, porque son funcionarios o porque ya están hartos de todo esto, pues ya pasan totalmente, no trabajan, están para cobrar. Este es el mal que tienen los funcionarios. Por eso la justicia es lenta, muy lenta. Y cuando la justicia va demasiado lenta, desde luego esto no es justicia. Pero es la justicia que tenemos. Justicia que acaba pues volviéndose corrompida, volviéndose injusta. Vamos ahora a Infobae. Los soldados también padecen el problema de la vivienda en Madrid. Los presos duermen mejor que los militares. Las políticas de vivienda de Pedro Sánchez, de la ley de vivienda, pues han provocado que los alquileres suban una barbaridad. Y los precios de la vivienda también. Y ahora pues los soldados se están quejando de que ¿a dónde van a vivir si no tienen ni para pagar el alquiler? Porque tal como se han puesto los precios, es que prácticamente se les come todo el sueldo. Y en esto se están quejando. De modo que lo más barato que encuentran, igual les cuesta un ojo de la cara. Pero eso dicen que en las prisiones los presos duermen muchísimo mejor que los soldados. Porque lo que encuentran son inmuebles de muy baja calidad. Y bueno, esta es una contradicción que se tendría que solventar porque esto es inmoral. Es inmoral, es indecente que los presos vivan en mejores condiciones que cualquiera que necesite una vivienda, sea en alquiler, o sea en ocupa, o sea como la que sea, que es por la política de vivienda que hay y por la política del gobierno de hacer una sociedad donde se prevalezca el malestar, prevalezca la delincuencia, que todo se encarezca y toda la sociedad se vaya corrompiendo. Y esto lo están pues, sufriendo los soldados y prácticamente todo el mundo, porque los jóvenes ni siquiera pueden acceder a la vivienda hoy en día, cuando hace unas décadas pues esta no era una preocupación porque se tenía pues facilidad relativa al acceso a la vivienda. Vamos ahora al Vatican News. Palabras de Su Santidad el Papa. Lleven el Evangelio en el bolsillo. Leerlo es importante. En la audiencia el Papa prosiguió su catequesis sobre el Espíritu Santo, inspirador de la Sagrada Escritura y fuente de inspiración para toda persona. La indicación a los sacerdotes. Las homilias deben ser breves, no más de 8 minutos, y ayudar a transferir la palabra de Dios del libro a la vida. El Santo Padre, en su predica, también está para trabajarse la catequesis. Recomienda llevar las Sagradas Escrituras en el bolsillo. El Evangelio, que es más corto porque las Sagradas Escrituras son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los Evangelios están más bien en el Nuevo Testamento. Y ahí están las prédicas de determinados santos de los apóstoles, San Lucas, San Marcos, San Juan, San Mateo, en fin, todos estos que tienen sus escritos en el Evangelio y que hay unas enseñanzas que, inspiradas en el Espíritu Santo, pues se deberían llevar en la práctica en la vida.
Yo quisiera añadir una frase que para mí es significativa del Evangelio. San Pablo, en su carta a los de Corintios, decía, el que no quiera trabajar, que no coma. Quiere decir que en la vida, pues tienes que buscarte un trabajo, tienes que trabajar, tienes que ganarte la vida, tienes que ser útil a los demás. Y si no lo haces, no comes, no tienes que comer, no te mereces comer. Esto lo decía San Pablo. Pues yo lo añadiría también en la catequesis de las enseñanzas que tienen que aprender los creyentes. Porque los problemas que hay hoy en día en el mundo es que hay muchos vagos. Hay muchos vagos y hay miseria y hay delincuencia porque mucha gente no quiere trabajar. Entonces, el que no quiera trabajar, que no coma. Las enseñanzas de la catequesis, que esto es una enseñanza del Evangelio, el extracto de San Pablo, el que no quiera trabajar, que no coma, es algo que tenían que aprender. Hay que aprender, pues, a ser personas acordes con lo que desea el Espíritu Santo, que es hacer las cosas bien, hacer bondad, que no haya miseria, que en el mundo haya paz, que se esté bien, que el Espíritu Santo pueda estar contento con la actitud de los creyentes. Pues eso, y que no maren demasiado la perdiz con los creyentes, es decir, no hacerles una catequesis aburrida. Por eso el Santo Padre ha recomendado que las catequesis no duren más de 8 minutos, es decir, las homilias, las enseñanzas de la Sagrada Escritura, las enseñanzas del Evangelio. Hermanos, recemos por el Santo Padre y que nos bendiga. Vamos ahora al plural. El chalet de lujo del juez Peinado está inscrito en el catastro como un almacén. Bueno, claro, el juez Peinado es el que lleva el procedimiento judicial de Begoña Gómez y ahora se mete en Comel. Entonces han encontrado que el juez Peinado tiene un chalet de lujo. Lógico, un juez gana muchísimo dinero. Y pues que realmente que en el catastro está registrado como un almacén. Entonces, ¿qué hace un juez no estando dentro de la ley? Esto es prevaricación. O sea, ya para tener una persona ya van en lo que sea. Mandan a los de Hacienda, mandan a investigarle para encontrarle cualquier cosa con la que poder darle el garrotazo, con el que poder perjudicarle. Ahora podrán decir que el juez Peinado, el que lleva a cabo de Begoña Gómez, que esto no le hace ninguna gracia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues que es un prevaricador, un juez que no da mal ejemplo. Y el que es un prevaricador, siendo juez, pues debería ser, pues este delito debería ser mucho más punible. Pero vamos a ver cómo acabará esta historia. Cosas curiosas. El periódico. Miles de interinos sin estabilizar aguardan la sentencia de la justicia europea. Reconocen que somos daños colaterales, pero los echan a la calle. Claro, esto se está refiriendo a los funcionarios, pero no a los funcionarios que están fijos, sino a los funcionarios eventuales, los funcionarios interinos. ¿Y qué es lo que quieren los funcionarios? Pues que los cojan fijos, porque los funcionarios, la mayor parte, la inmensa mayoría, no son nada más que enchufes. Están para cobrar muy bien y trabajar lo mínimo posible, hasta prácticamente ni trabajar. Ahora muchos se pasan al teletrabajo. El teletrabajo es, pues, sigues un programa informático que se puede manipular y lo puedes hacer ver que estás trabajando, que estás haciendo algo cuando realmente no estás trabajando. Es lo que quieren todos los funcionarios, tener el enchufe para toda la vida y tener buenas pagas. Y claro, los que se han metido, los que han sido contratados temporalmente dentro de la función pública, quieren que les acojan fijos. Y para esto han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, no sé lo que va a fallar, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Pero quiero decir que a veces ocurren estas tonterías que son unas injusticias, porque los funcionarios los tenemos que mantener todos con los impuestos que nos están robando. Y pues no trabajan como debieran. En la mayoría de los casos es así, porque la empresa privada, si no trabajas bien, te tiran a la calle. Y en la empresa pública no. Si eres un holgazán, si eres un irresponsable, si no trabajas, si haces mal las cosas, igualmente tienes el enchufe para toda la vida y bien pagado.
pues esto no se debería de consentir y esto no debería de ser así. Ojalá pues que la sentencia del Tribunal Europeo no les sea favorable, que los dejen a la calle, porque en España sobran funcionarios, en España sobran enchufados a mantener con los impuestos que nos están robando. Y los que estén en la calle, que se busquen la vida como todo hijo de vecino, que demuestren ser personas que valen, personas trabajadoras, que se ganen el puesto, porque en donde se trabaja y se trabaja bien y hay mercado, hay demanda, pues no falta este tipo de trabajo. Es decir, tampoco te falta poder ganar dinero, pero de una manera esforzada, trabajando con eficacia, que es lo que les falta a los funcionarios. Vamos a público. Vox intenta frenar la regularización de 500.000 migrantes, se preocupan de migrantes, con tesis xenófobas y los votos de PP y Junts en duda. La enmienda a la totalidad del partido de Abascal propone expulsar a los extranjeros que hayan entrado de forma ilegal. Las fuentes consultadas se muestran convencidas de que la enmienda no prosperará, pero PP y Junts no confirman el sentido de su voto. Va a debatir la enmienda que si se regulariza a 500.000 de inmigrantes ilegales, pues ojalá que la propuesta de Vox salga adelante y se apruebe, porque los inmigrantes ilegales, ¿qué traen de bueno esto para España? Van a ocupar más la sanidad pública, habrá más gente para ocupar viviendas, habrá más delincuencia, porque ¿a dónde van a ir a trabajar esta gente? Con los altos niveles de paro que hay en España, los altos niveles de pobreza, la carencia de vivienda que hay, ¿qué se va a hacer con esta gente? Son ilegales, han entrado en España sin ninguna manera normal, ninguna manera regular, han entrado de cualquier manera. Entonces, esta gente hay que echarla de España, porque acaba convirtiéndose en un problema para España, que absorbe recursos públicos que pagamos todos con los impuestos que nos están robando, que ya estamos bastante hartos de pagar impuestos. Nos ponen mal el mercado de trabajo y las calles las dejan cada vez más inseguras, con más delincuencia, y en algún lugar tienen que alojarse. Y como al gobierno no les gusta ver gente tirada por las calles, pues se van a meter de ocupas en cualquier vivienda que vean, pues que en aquel momento no hay nadie adentro. Y luego el gobierno los ampara y se jode a los propietarios españoles. Pues esto es uno de los males que conlleva la inmigración irregular o ilegal. Vamos ahora a El País. Tumulto en el Parlamento italiano. Un diputado de la Liga golpea en la cabeza a otro del M5S. El incidente termina como un parlamentario evacuado en silla de ruedas. En el Parlamento italiano no sé qué pasó, de que se estaba hablando de la segregación de territorios de Italia, y un diputado salió con la bandera tricolor de Italia y se encaró como otro, luego saltaron los demás diputados y hubo una bronca, una pelea, que esto es lo que realmente haría falta en el Parlamento español, porque fijaos que en el Parlamento español la presidenta Francina Armengol siempre se pone de parte del gobierno y de sus socios y pues limita el derecho a palabra del resto de la oposición, por ejemplo en Vox, especialmente en Vox. Y esto pues cuando estás defendiendo España, estás defendiendo los intereses de los españoles, creo que lo de encararse, incluso llegar a las manos contra los enemigos de España, sería un buen ejemplo a dar. Esto ya en Italia ya se da. Y también se da en algunos parlamentos asiáticos. Solo falta verlo aquí en España. Ojalá que algún día ya lo empezamos a ver por primera vez. El Independiente. El fabricante de Carbonell prevé que el precio del aceite de oliva caiga a niveles de 2021 en unos meses. Bueno, se está hablando de la caída del precio del aceite. ¿Por qué? Porque este año, ya estamos a mitad de año, no ha hecho mucha calor, más bien frío. Estamos en junio y todavía hace un tiempo fresquito. Y ha llovido mucho, ha llovido bastante. Por tanto, los campos han podido ser regados. Y por tanto, como habrá una buena cosecha de aceite de olivas, se podrá hacer aceite y se prevé que el precio pueda bajar
entre unos 4 o 5 euros el litro, según he visto. Pero recordad una cosa, la subida del precio del aceite de oliva es por culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque derribó los pantanos. Los pantanos son los almacenes de agua y toda esta agua se ha ido perdiendo. Entonces ocurre que no hay agua para regar el campo. Y esto afecta también en el sector del olivo. O sea, la culpa de la subida de los precios ha sido expresamente provocada por el gobierno. Con el derribo de los pantanos y la derivación a sequía que de esta acción se acaba produciendo. Recordarlo. Y luego, claro, la suerte de que este año ha sido bueno en la climatología y esto de que el cambio climático no tiene nada que ver. Porque ahora, por ejemplo, fijaos que en los Pirineos se ha incrementado las reservas de nieve y las cuencas de alrededor del Pirineo se han incrementado también las reservas de agua gracias a las lluvias. No tiene absolutamente nada que ver con lo del cambio climático, que es un miedo que os quieren meter pues para que suban los precios de los alimentos y los impuestos y que todos quedéis cada vez más pobres. Ojalá abriráis los ojos y supierais lo que está ocurriendo y no hubierais haber tenido que votar a estos partidos que apoyan que ocurran estos tipos de cosas que son consecuencia de la Agenda 2030. Es una buena noticia que baje el precio del aceite porque el aceite lo necesitamos para cocinar, para la alimentación. Y al precio que sube, al final, solo los ricos van a poder comer bien. Y los pobres tendrán que freír, pues, con manteca, o con leche, o con otra cosa, porque con el aceite no van a poder. Vamos a ver ahora el diario, Punes. El PP congela los recursos por la amnistía mientras intenta romper la mayoría del gobierno con Junts y el PNV. El Partido Popular había dicho que una vez aprobada la ley de amnistía iba a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, pero otros recursos de momento no los ha presentado. A pesar de que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso dijo que iba a presentar recursos. De momento no los ha presentado por orden de Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque Alberto Núñez Feijóo ve que si puede hacer una moción de censura para hacer caer a Pedro Sánchez, va a necesitar los votos del PNV y de Junts. Y claro, a Junts y a PNV, sobre todo a Junts, les toca las narices si pues te pones en contra de la ley de amnistía, que es otra manera indirecta de decir que, sin decirlo, el Partido Popular, aunque sí lo ha dicho que está contra la amnistía, ahora está pues haciendo papel de que está neutrado como el tema de la amnistía. Es como si indirectamente lo aceptara. Y es para tener contentos a Junts por si necesita pues su apoyo para la moción de censura. Esto hacer trampas. Como ya he dicho varias veces en estos vídeos de mi canal, que Partido Popular y Partido Socialista son lo mismo. Y propugnan lo mismo para España, quieren llevar la misma política para España, que es la Agenda 2030, que es la agenda del malestar, de la pobreza y de la pérdida de libertades, que esto es lo que quiere llevar tanto el Partido Socialista de Pedro Sánchez como el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Por esto ahora está tan calladito como el tema de la amnistía, porque Pedro Sánchez quiere el poder, quiere la presidencia de gobierno para él, pero para aplicar exactamente las mismas políticas que está aplicando Pedro Sánchez de destrozo a España. Vamos a ver a libre mercado. España adelanta a Grecia y ya es el tercer país de Europa con más población en riesgo de pobreza. En 2023, este podio de la miseria lo lideran Rumania y Bulgaria. España se sitúa en la tercera posición. Está diciendo esta noticia que ahora España es el tercer país más pobre de Europa. Esto es una noticia escandalosa que nos debería tener preocupados. Porque hubo un tiempo en la que España llegó a ser la sexta potencia económica mundial, en la época de Franco, y también la octava potencia económica mundial, en la época de Franco también, y ahora de ser el octavo país más rico del mundo, ahora resulta que con la cantidad de países que hay en toda Europa, somos el tercer país más pobre de toda Europa. Algo ha fallado con las políticas. Cada vez hay más pobreza en España, cada vez hay ciudadanos más pobres.
las cosas se están haciendo mal. ¿Y cuándo se empobrece un país? Cuando no se trabaja, cuando no hay leyes justas. Y esto es lo que falta en España. Políticas que faciliten el trabajo. Políticas de muy pocas leyes. Porque cuantas más leyes, menos libertades. Y los ciudadanos, si tienen libertad, las empresas, si tienen libertad, y si pueden trabajar y trabajan, el país se enriquece, pero es que el gobierno y los políticos de distintos colores están poniendo estos palos a las ruedas que llevan a que España cada vez sea más pobre. A ver si al final llegaremos a ser al podium del país más pobre de Europa. De momento nos tienen por delante a Rumania y a Bulgaria. Y ya hemos sobrepasado a Grecia. Con lo mal que lo estaban pasando a Grecia y que la Unión Europea los tuvo que rescatar con fondos europeos ya hace unos 10 años. Aunque gracias a esto ahora Grecia las cosas van cambiando y ya va saliendo poco a poco, va saliendo de la pobreza. Pero España ocurre al revés. Cada vez más vamos bajando escalones para ser más pobres. Esto es un escándalo intolerable, no se debería de consentir, pero aquí lo tenemos. Vamos ahora a ABC. Las donaciones a la sanidad pública de Amancio Ortega rozan los 1.000 millones de euros. La última partida de 59 millones de euros se destinará a un centro pionero en enfermedades raras en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tan cuestionado, tan maltratado que es Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Y hay que decir que Amancio Ortega es el hombre más rico de España. Y que bueno, es un filántropo, una parte de su riqueza pues la está utilizando para pues finalidades benéficas. Y parte de su fortuna la está donando para la sanidad pública española. Por ejemplo, para que no les falte aparatos de detección del cáncer. Esto los comunistas de Podemos en su momento lo cuestionaron mucho, lo criticaron mucho, que dijeron que los particulares nos tenían que meter en la sanidad pública dando donaciones. Pero bueno, ahora está la contradicción de que la sanidad no tiene recursos, no pueden contratar médicos de sustitución, no se pueden cubrir pues tratamientos y hacer operaciones quirúrgicas. Que te atienda un médico te hacen esperar muchos días. Para hacerte la analítica también te hacen esperar muchas semanas. Pues la sanidad pública está cada vez peor, no puede valerse por sí misma. Y sin embargo, una persona muy rica como Amancio Ortega está dando donaciones para que la sanidad pública española tenga lo que necesita para atender pues a los españoles que la necesitan, que están enfermos. Que esto está muy muy bien. Pero esto ya es una vergüenza de tener que perseguir a personas que saben ganar dinero, saben crear puestos de trabajo, y las ganancias que obtienen las devuelven a la sociedad para que se beneficie, por ejemplo, en estas donaciones que está haciendo al Ministerio de Sanidad. Yo creo que se le tendría que dar una medalla y construir un monumento a Amancio Ortega, porque si alguna vez necesitáis un tratamiento para cáncer y os han diagnosticado mientras como un aparato que es el último grito tecnológico, esto es gracias a una donación de Amancio Ortega, porque con su dinero se ha podido comprar el aparato sanitario que necesitaba pues el médico para poder ver cómo curarte el cáncer, por ejemplo. 5 días. El Banco de España podrá enviar inspectores de incógnito a las oficinas bancarias. Esto significa que el Banco de España, los inspectores de Banco de España pueden ir a cualquier sucursal de cualquier banco como si fuera un cliente a ver pues cómo te atienden, qué es lo que están haciendo, a ver si están cumpliendo las normativas, porque en los bancos también hay abusos con el tema de las comisiones, como el tema de no atender de manera presencial a los clientes que lo necesitan, especialmente los más vulnerables, que no entienden los manejos pues informáticos o a través de internet de tener que hacer las operaciones bancarias y necesitan hacerlo de forma presencial. Bueno, pues esto es noticia, claro, es bueno que se tenga que hacer, que alguien controle que los bancos hagan bien su trabajo de acuerdo con las normativas. Vamos a ver ahora al economista.
La fecha de caducidad media de los empleos sube a 235 días, o sea que no llega ni a un año, aunque el 55% no llega a un mes. Está diciendo que los contratos que se hacen en España son precarios, no duran ni un año, pero más de la mitad es que no duran ni un mes. Y luego el gobierno dice que España es el país que más crece en empleo. Qué barbaridad de empleos que se han creado, pero ¿qué son estos empleos que no duran ni un mes o ni siquiera ni un año? Esto es trabajo precario, trabajo temporal, lo que lleva inestabilidad y esto no es nada bueno. Pero bueno, tenemos el gobierno que tenemos que gobierna mal, especialmente en el tema laboral que no lo sabe llevar bien. Vamos ahora a la prensa del corazón. David Summers y Christine Cambeiro nos anuncian su boda. Otra gran fiesta estilo Hollywood. David Summers era el líder de conjunto musical Los Hombres G. Y ya tiene una edad, porque yo creía que es un poquito más mayor que yo. Y ahora a estas edades ya pensar en casarse. Bueno, pues esto, la gente que supone que tiene pasta, que tiene bastante pasta o un mínimo de pasta, o de casarse bien, porque si le va mal, es la mujer la que sale ganando, pasándole la pensión, se queda en la casa y no sé cuántas cosas más, porque en los temas de los casorolios, fijaos que las mujeres son los que abren los divorcios. El 70% de los divorcios lo piden las mujeres, porque saben que van a conseguir una pensión y que la vivienda se la van a quedar para ellas. Por eso los hombres cada vez son más contrarios a casarse. Pero claro, está muy bien tener una pareja, pero si tienes dinero. Pero si no, mala suerte. Vamos ahora a 10 minutos. Bertín Osborne hace las paces con Gabriela Guillén y reconoce a su hijo. Tras más de 5 meses de acusaciones mutuas, desplantes y abogados, Bertín Osborne y Gabriela han llegado a un acuerdo por el bienestar del hijo que tienen en común. Bueno, pues Gabriela Guillén la hizo buena dejándose preñar por Bertín Osborne cuando eran amigos con Rose o eran amigos muy especiales o eran novios, pese a la enorme diferencia de edad. Pero claro, Bertín Osborne no quería ser padre y tampoco quería casarse. Entonces pues han habido líos que Gabriela iba diciendo, pero Bertín, pero si es tu hijo, me tienes que ayudar. Bueno, ya te ayudaré. Pero claro, las mujeres, ¿qué ocurre? Cada vez piden más, reclaman. Quieren vivienda, quieren dinero, quieren vida de lujo. Y esto es un quebrantero de cabeza para Bertín Osborne. Pero bueno, Bertín Osborne es un cantante, ha sido un cantante bastante bueno, pues ha estado muchos años que ha estado cantando. Ha llevado programas de televisión como presentador y ha ganado mucho dinero. Y ha montado unos negocios que también le han ido bien. Bertín Osborne, pues es un hombre rico, cuya fortuna se calcula, por lo que he visto por ahí en las prensa de corazón, como mínimo de 10 millones de euros. 10 millones de euros ya es un buen dinero, ya se puede decir que Bertín Osborne es rico y puede pagarle una vivienda y pasarle una pensión a Gabriela Guillén para que se ocupe de la crianza de su hijo, que también es de Bertín Osborne. O sea que Bertín Osborne ya está harto de abogados, de quejas y de lo que sea. Mira, le dice a Gabriela, mira, voy a ponerme de acuerdo contigo. ¿Qué quieres? Esto, la casa, bien. ¿Qué quieres? Da dinero, bien, de acuerdo. ¿Qué más quieres? Esta parte de dinero por si los estudios, por lo que sea. Bien, de acuerdo. ¿Qué? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres bastante? Porque a partir de aquí me temo que ya no te voy a poder dar más. Y Gabriela Guillén iba a decir, bien, de acuerdo, pues nos ponemos de acuerdo y pues hacemos las paces. Y lo llevamos ante un notario y hacemos un documento de que se pueda legalizar este acuerdo a lo que hemos llegado. Y ya está. Si Bertín Osborne es un hombre rico, bueno, va a perder una parte de su fortuna de la que se va a aprovechar Gabriela Guillén y pues ya está bien, ya no meterme en más líos. Y ya tienes una edad, Bertín Osborne, que ya tienes ya casi 70 años. Entonces ya no te vas a meter con más líos de mujeres, porque todas las mujeres, todas van por el dinero, porque tienes mucho dinero, porque sabes ganarlo. Ya sé que te gustan mucho las mujeres, ya sé que te gustan mucho,
pero mucho cuidado con ellas. Y cuando quieras una mujer, pues mucho cuidado, no la preñes, no te metas en líos, vete a un puticlub o vete a un país donde no te conozcan y disfruta de las mujeres ahí, de pago, pero no hagas tonterías, Bertino Osborne. Bueno, pues me alegra que, como tiene mucho dinero, pues se ha podido arreglar su problema, porque los pobres cuando se encuentran con casos así, es prácticamente la ruina para toda su vida, porque no se escapa, porque siempre la mujer irá a contra él, las leyes, con el apoyo de las leyes y los tribunales, le van a embargar lo que encuentren, sea su sueldo o cualquier propiedad que le encuentre, se lo van a embargar para dinero para la mujer. O sea que el pobre que tiene problemas como una mujer acaba siendo mucho más pobre. Y esto es una de las cosas que se deberían de enseñar en las escuelas y no se enseñan porque no interesa. Porque interesa que haya una sociedad donde haya gente pobre con problemas para que sea sumisa, para que no se rebele, y en fin, para que los políticos puedan estar arriba en la cima del poder. Pero esto es un tema que es muy largo de explicar. Vamos ahora a semana. Alberto de Mónaco rompe su silencio en medio de la delicada situación de su mujer, Charlene. No es fácil afrontarlo. El príncipe soberano del Principado se ha confesado como nunca sobre su papel al frente de la casa Grimaldi y sobre el estado de su esposa. El príncipe Alberto de Mónaco, que si bien se lo conoce que se ha metido en varios líos de faldas, igual que su hermana Estefanía, por ejemplo, e incluso tiene algunos hijos bastardos, pues al final se casó con una mujer, me parece que era sudafricana, pero de raza blanca, no sé, o era australiano, no lo sé muy bien, que había sido campeona de natación. Y ahora resulta que, igual como ocurre con la realeza inglesa, se enferman. ¿Qué pasa ahora que las casas reales, sus miembros se enferman? ¿Qué está ocurriendo? A mí se me ocurre, me cae la sospecha que ha tenido que ver lo de las vacunas del COVID. Se vacunaron y se enferman. Y ahora los miembros de la familia reales pues se enferman con demasiada frecuencia. Raro que una mujer que era muy guapa, que se cuidaba muy bien porque había sido una de las campeonas de natación y se había casado con el príncipe Alberto de Mónaco, pues que ahora se enferme. Es algo raro porque siendo una mujer que procede del mundo deportivo, pues está más preparada para tener conocimiento de cómo cuidarse. Pero bueno, ya se sabe, los ricos también lloran. Vamos ahora a pronto. Otro tema de personas que se enferman, que lo pasan mal. Elía, la hija de Julián Muñoz, su nuevo trabajo tras cerrar su tienda y superar un cáncer. Está hablando de la hija de Julián Muñoz, que había sido alcalde de Marbella, mano derecha de Jesús Gil y exnovio de Isabel Pantoja, y recién casado otra vez con su antigua mujer Maite Saldívar, y que ambos tuvieran a Elía, esta hija que tienen en común. Pues está hablando de que sus negocios pues no le van muy bien y ha tenido que dejarlos, y además porque también está padeciendo cáncer. Habla de la enfermedad que padeció cáncer, precisamente ahora que su padre Julián Muñoz también pues está sufriendo mucho de enfermedad, que se le ve muy demacrado, muy delgado. Yo no sé si estas enfermedades pueden ser hereditarias, que la misma familia se tenga que enfermar tanta gente. Lo lamento mucho por ellos. Ojalá que las enfermedades tuvieran cura. Y para que las enfermedades tengan cura hay que trabajar en la investigación, hay que ir avanzando, y no como hace la industria farmacéutica de que inventa alimentos que son algún alivio de las enfermedades, pero las siguen prolongando, pero no las curan, no las curan. Porque a la industria farmacéutica le interesa que hayan personas enfermas, porque viven estas personas enfermas. Así tienen salida al mercado los medicamentos que fabrican. Pero bueno, ojalá que las enfermedades se pudieran curar. Y para esto es necesario una cultura del trabajo. Que haya médicos con vocación investigadora, vocación de luchar contra las enfermedades. Cuantas más enfermedades se puedan combatir y erradicar, mucho mejor. Y aquí termino las noticias de portada y ahora voy con los refranes catalanes. El refrán catalán de hoy es pledejar sense diners ni el procurador a l'escote
ni l'avocat y fan res. Es decir, que hacer pleitos sin dinero, ni el procurador hace nada, ni el abogado escucha, perdón, era al revés, ni el procurador escucha, ni el abogado hace nada. Cuando te dan un abogado de oficio, es más probable que no te lo lleven bien el caso. Pero si eres una persona que tienes mucho dinero, el procurador sabe que va a cobrar por su trabajo y va pues a procurar, a moverse por los tribunales, los papeleos, a lo que sea. Y el abogado también va a trabajar porque le vas a pagar bien, entonces va a trabajar y hará todo lo posible para que lo salgas ganando. Y el interesado, pues es el que pierde parte de fortuna. Pero cuando no tienes dinero, pues tienes que estar pendiente de la piedad del procurador y del abogado, que sean comprensivos para que quieran trabajar tu caso, pero que lo van a hacer de mala gana. Y para terminar el telediario de hoy, las telenoticias de portada, os dejo en las españolas en paños menores. Hoy os dejo a Victoria Abril. Y también os digo que Victoria Abril va a hacer una obra de teatro en Mérida, precisamente en el en el Teatro Romano de Mérida, donde puede haber un aforo de unas 3.300 personas. Victoria Abril ya tiene cierta edad y hoy os la presento pues de la época que era joven, que era bastante guapa y que ha sido muy buena actriz española. Bueno amigos, pues que tengáis un muy buen jueves y hasta el próximo Telenoticias de Valderas Televisión. Adiós amigos.